Sabi ko po sa inyo, sobrang layo po ng bahay ni Lola Teresa. At ayan po, makikita na po natin yung bahay ni Lola Teresa. Pwede entrar? Ito po ang bahay ni Lola Teresa, mga amigo. Papunta po tayo mga amigo sa may Bitwi. At medyo malayo-layo po ito sa may Ipupu. Ayan po mga amigo, matagal ko na po yung gustong puntahan yung lugar nila, ngunit napakalayo. Ngayon meron tayong pagkakataon, meron tayong chance dahil mahaba ang ating oras. Ayan po si Lola Teresa. Lola Teresa, ¿qué tal? Bien. Mabuhay Pilipino. Estoy contento porque estuve en mi casa para ver donde yo vivo. Aha. Grabe, napakahirap pala ng daan. Akyat. Aakyat, bababa. Dati raw itong bundok, maraming mga puno-puno. Ngayon marami ng mga bahayan. Kaso sobrang layo po talaga. At ito siguro yung pinakamalayo na narating ko kaysa kila Ate Rosa. Pero at least ito pwedeng gumamit ng sasakyan. Pwedeng pumasok ang sasakyan. So ayun po mga amigo, nandito na raw po kami. Lejos, tu casa La Teresa. La verdad. Ayan po mga amigo, meron po tayong house tour. Dito po kila Lola Teresa. Hola. Buenas tardes. Sabi ko po sa inyo, sobrang layo po ng bahay ni Lola Teresa. At ayan po, makikita na po natin yung bahay ni Lola Teresa. Muy lejos. Aha. So ayan po mga amigo, ito po yung bahay nila Lola Teresa. Ayan. At ito raw po ay iglesia o simbahan. Iglesia. Lola Teresa, esta iglesia de qué? Es iglesia para Pentecostal. Pentecostales. Simbahan po, born again church po. Pwede entrar? Ito po ang bahay nila Lola Teresa, mga amigo. Yo he salido aquí. Tú salido aquí. Yo he salido aquí. Pero ¿quién dormir aquí? Cuando gente viene, como mi hijo tiene otros amigos, visita. Viene con sí. Ito raw po pala mga amigo ay bahay na kung saan kapag may mga bisita sila, dito nila pinapatira. Meron pa pala silang isang bahay. Esto casa de Antigo, antes. Casa de antes. Pero no dormir hoy, no hay gente dormir. No. Después tú tiene otro casa. Sí. Meron pang isang bahay si Lola Teresa pala. Esto no hay dentro. ¿Esto qué? Este es habitación. Habitación también? Habitación también. Kwarto din ito mga amigo. Kwarto din. Tapos ito kwarto din. Esto casa para quién? Para mi hermanita. Kapatid ni Lola Teresa. Tapos Aquí. Esto, tu casa mismo. Sí. Pero no ha terminado. Ang ganda pala ng bahay ni Lola Teresa. Naka-LL. May sariling kontador. Ayan po mga amigo. Ito po yung bahay ni Lola Teresa na kung saan ay naka-LL.
Conquísame, Lola Teresa. Oh, con Mesa Bueno. Ay, mga amigo, natatandaan niyo po ba ganito sa Pilipinas? Yung ganito, divider, yung mga ganito. O, di ba meron din sila nito? Oh. Lola Teresa, ¿quién esto? ¿Ito? No, mi madre. Nanay ni Lola Teresa. Si Lola Teresa. ¿Esto quién? Mi marido ya muerto. Ang asawa ni Lola Teresa na namatay. Después esto. Esto, mi hermano. Hermano. Ay, su compañero. Aquí yo y mi mamá. Ito y mamá. Ajá. Teresa Tomasa. Ajá. Nanay ni Lola Teresa, si Lola Teresa, yan. También aquí. Lola Teresa, ha, tu casa, bueno, ha, grande. Oh. Conquísame. Cocina aquí. Aquí. Esto cocina. Esto baño. Ajá, aquí. Esto baño. Dos baño. No, uno. Uno baño. Ito raw po yung banyo nila. Esto, Esto es habitación. habitasyon. Aquí, Kwarto. Aquí baño. Banyo. Oh. Esto, kin habitasyon. Yo misma. Ito ang kwarto ni Lola Teresa na hindi nagtatanggal ng kulambo. ¿Por qué tú no sacas kulambo? No puede sacar mosquitero, ¿cómo se llama? No sé. Mosquitero, no sacar. Yo saca cuando yo levantaba por la mañanita. Yo no tiene tiempo. No tiene tiempo. Bakit ako hindi tinatanggal yung kanyang tinatanggal daw niya kasi wala daw siyang oras ngayon. Ayan. Ang laki ng kwarto ni Lola Teresa. Después tiene mucho ropas. Parang sa Pilipinas lang din eh. Diba? Lola Teresa, tú tienes mucho ropas, Ropas de Lola Teresa. Ropas de Lola Teresa. Huwag kayo naka ano pa siya, meron pa silang salamin. Diba? Tapos, ayan. Después ay, ayan, ay mais. ¿Eso tu nieta? Neta. ¿Cómo se llama? Violeta. Violeta, ven. Violeta. Tu nieta. Mano. Coge mi mano, toca. Esto, a saludar. Después pone aquí. Mi país se llama Mano. Mano es a saludar para los niños. Para de mayores. Violeta, tu nombre. Dani. Sí. ¿Y tú? Teresa. Teresa también. Tu kaya. Ajá, Teresa. ¿Cuántos años Teresa tú? 16. 16 años. ¿Cuántos tus nietos? Nietas? 9. 9 todo. Si Lola Teresa kasi siya yung nag-aalaga ng mga apo niya. 6 daw yung nasa kanya. Después, su madre, trabajar todo. Su madre está ahí a Malabo. ¿Qué hay ahí? Nada? Él es casada. Casada. Ajá. No. Aquí está. Aha. Ayan. Yung mga nanay daw ay nasa may Malabo daw. Ito raw ang kanilang kusina. Tapos may kwarto pa sila dito. ¿Cuánto habitasyon? 1. 4 habitasyon, no? Tapos, esto tu kusina, ano? Aha. Después, tiene nevera. Nombre de niña Samia. Samia. Sí. Samia. Nombre de niña, Samia. Pero, Teresa. Malinis talaga yung bahay nila, no? ¿Qué tu cocinar? Clase. Nada. No, cocinar nada. Ay, wala pang nailuluto. Esto terreno. Mi hermanita. Hermanita. Esto. También mi hermanita. Hermanita. Yo he comprado todo esto. Para tu familia. Sí. Compró. Cuando alguien quiere Casa. Casa. Construir aquí. Ayan po. Sa kapatid daw po ni Lola Teresa ito. Tu hermanita, no? También esto. Hermanita. ¿Dónde tú coger agua? ¿Aquí? Sí. ¿Agua aquí puede tomar? Sí. Puede tomar? Sí. Pwede raw ditong... pwede raw pong inuman ng tubig na ito. Sabing gano'n ni Lola Teresa.
Napakalayo po mga amigo, mas malayo pa po sa bahay nila Ate Rosa, nila Mami Kuana. Pwede tomar, no? Pwede raw inuman eh. Aquí. Aha. Después esto, tu hermana. Aquí mi hermanita. Hermanita. Oh, meron mga, ¿qué esto? Es Atanga? Atanga? sí. Atanga, no? Oh, atanga to. Esto tu, tiene baño atrás, no? Esto tu terreno, no? May mga tanim naman pala si Lola Teresa, oh. Aquí ay rio. Oh. Oh. Ayan po mga amigo, meron silang rio daw, rio. Oh, may mangga. Probinsyang-probinsya po sa atin. Tapos, ayan. Rio daw. At merong mangga, oh, may mangga. Anong klaseng mangga to? Kaya klaseng mango esto, grande. Mango. Ha? Del pueblo. Mango de Pueblo? Ay, laki ng mangga, oh. Mango de Pueblo daw. Parang hindi naman siya Indian eh. Sobrang laki eh. Ayan, kumuha po tayo. Tikman natin. Ayan po mga amigo, nakakuha tayo ng mangga. Ano kaya ang lasa ng mangga na to? Sobrang lalaki eh. Grande, Lola Teresa. Grande. Esto katakataka, oh. Esto pwede, medicina. Medicina, oh. Alam din ni Lola Teresa ang medicina ito. Tu plantar aquí? Si Lola Teresa din pala ang nagtatanim dito, oh. Esto, medicina? No sé. Medicina? Caleta. Medicina para dónde? Para diente. Diente? Esa medicina para diente? Sí. No diente. Aha. Kala ko dente, vientre pala sa tiyan. Gamot daw sa sakit ng tiyan. También esto, medicina. Osang. Aha. ¿Cómo se llama? Osang. Osang. No medicina. Osang. Para comer cuando tú Sí, puede cocinar, sí. Tinola. Ajá. Pero esto también está bien para vientre. Sí. Esto, limón. Sí. O may lemon. Ani. Tama dyan, pero mo pa arwere kwan. Arwere. Ayan, meron din silang talbos ng kamote, oh. Ang ganda ng talbos ng kamote nila, oh. Sabi ni Lola Teresa, iuwi ko daw itong saging. Sabi ko, wag na. Sa kanila na lang. At kung gusto niya akong bigyan nito, kapag nahinog na lang. Malapit na raw mahinog to. Pero tingin ko maliit pa eh, oh. May hawak na siyang gulok. Tatagain na niya. Kanilang papaya. Ayos din dito, no? Kaso malayo lang talaga. Tahimik naman. Hindi kasi nila kinakain yung hilaw na mangga. Tayo lang. Kaya ayan, tikman po natin. Para naman siyang Indian eh. Indian. Está bien con sal. Sí. Tuno camera así. Tuno camera así, ¿no? No, solo maduro. Sí. No, mi país sí está bien. Esto se llama mi país Indian mango. Indian mango. Pero malaki ka. No camera así. Está bien con sal. Ajá. ¿Por qué tú no camera así? No. Sabi lang, Sarap? Está bien así. Violeta. Violeta. Sabi lang. Tinatawanan ako. Vete comprar caramelo. Tengo caramelos. Caramelos, también, Gracias. Para tú tienes para caramelo. Coge para caramelo. ¿Qué se dice? Compra caramelo. Esto, ¿cómo se llama? Simón. Simón. Si Simón. So, yun pa mga amigo. Yun po pala ang bahay ni Lola Teresa. Ang tagal ko na po dito sa Equatorial Guinea pero hindi po ako napupunta sa kanila. At sabi kasi niya malayo at mahirap pumunta. So, at least ayan, alam po natin. Ang tagal nating nabibidyo si Lola Teresa pero ganito pala ang bahay ni Lola Teresa.
Naka-LL din. Oh, malaki ang kanilang lupain, mga amigo. Ayan po. Malaki ang bahay. Tapos hanggang doon yung kanilang lupain. Bundok nga lang, mga amigo. Salamat. Bundok, yun ang lagi nila nasasabi eh. Kahit na hindi naman siya bundok. Basta may mga tanim. Dati rin kasi punong-puno ito ng puno. So, bundok na sa kanila yun. So, ayun po mga amigo. Yun lang po ang video natin for today. Maraming salamat po at uwi na po ako. Ayokong gabihin dito sa lugar na to. At sa Paknan Layo. Salamat po at nakaka-enjoy ganito na nakikita natin yung pamumuhay nila. Nakikita nila natin kung ano yung sitwasyon nila sa buhay. Pero sa biyaya ng Lord, maayos naman ang buhay ni Lola Teresa. Salamat po mga amigo at God bless po. Hasta mañana. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.